Nuestro siguiente entrevistado, como le habíamos informado, era Gerson Almeida, candidato presidencial por el Movimiento Ecuatoriano Unido, pero nos ha informado que no podía asistir por motivos de agenda. Es por esa razón que hoy dialogaremos con Fausto Camacho, coordinador del Observatorio Electoral, sobre el impasse que atraviesa el CNE con el Tribunal Contencioso Electoral. Doctor Camacho, bienvenido. ¿Cómo está, doctor Camacho? La pregunta que quiero iniciar, ¿estamos en crisis electoral? ¿Hay una crisis institucional democrática en el país? Hay evidentemente una crisis de la institucionalidad democrática. Esta crisis se refleja en varios aspectos. El que puntualmente nos trae ahora es el electoral. Esa pugna, ese enfrentamiento entre los dos órganos de la función electoral lo deja evidente. Pero no solo es esa, porque si es que simplemente eso se resolvería. Tenemos 2 años de la conformación del actual Consejo Nacional Electoral y no ha habido mes en el cual no haya existido algún tipo de conflicto. El más grave tal vez de todos es la elección pasada del 2019, en la cual tuvimos una gran cantidad de irregularidades tan graves que un grupo de los consejeros inclusive fue sancionado con una pena muy pecuniaria alta de 20 salarios básicos unificados. ¿De dónde nace el problema del Consejo Nacional Electoral? Su composición, desde su composición, ¿cómo ve usted desde la cabeza, por ejemplo, de Diana Tamaín? Bueno, en realidad sí, ese es parte del problema, porque el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, con el doctor Trujillo a la cabeza, creo que cometió una gravísima equivocación por irse por encima de la Constitución y llamó a las organizaciones políticas a postular candidatos para el CNE, llamó a las organizaciones sociales para que hagan lo propio y dejó de lado la norma constitucional que prohíbe de manera explícita, expresa, ¿no es cierto?, que puedan las organizaciones políticas, en este caso, tener representación en el Consejo Nacional Electoral. Y tenemos ahí 3 de sus integrantes representan a 3 organizaciones políticas, ¿no es cierto? Y hay una disputa ahí entre los partidos. Claro, la lista 35, la lista 21 y la lista 6 tuvieron representación de los principales. Entre los suplentes también hay representación de otros partidos, de la Izquierda Democrática, de Suma y creo que algún otro más. Y luego la doctora o la ingeniera Tamaín es representante de la CONAIE o fue postulada por la CONAIE, ¿no es cierto? Y el doctor Verde Soto fue postulado por organizaciones de la sociedad civil. Creo que ahí está una parte del problema, otra parte del problema. No hay independencia en sus decisiones. Los actos, los hechos han demostrado que las decisiones están, digamos, atravesadas por conflictos de intereses. Eso más que por la postulación, pero bueno, por eso vamos al tema de la postulación, están sus hechos, cómo actúan, cómo resuelven las cosas. Y entonces, si usted mira que ante una impugnación de 2 partidos, quienes fueron postulados por esos partidos inmediatamente se unen y actúan en función de favorecer a esa impugnación, entonces pues la lectura es muy sencilla. Pero además de esas 2 personas en particular, durante 2 años se mantuvieron distantes, absolutamente distantes y contradictorios. Y en eso resulta que coinciden y en adelante coinciden y luego no dan quórum al CNE, etc. Es decir, lo que hay que hacer es la lectura de los hechos. Y eso nos lleva a concluir en lo que usted acaba de señalar. Esa crisis de institucionalidad que nos afecta tanto que efectivamente ha generado una gran desconfianza en la ciudadanía. Entonces, los ciudadanos, los electores, no confían en el CNE. Ahí va, doctor. ¿Cómo los ecuatorianos confían en estas elecciones, que van a ser unas elecciones transparentes, que en el día preciso de los comicios no se den fallas técnicas como ya han habido, no existan problemas? ¿Cómo los ecuatorianos pueden confiar en un proceso transparente en este 2021? Bueno, difícil que lo hagan porque efectivamente los hechos que se han ido acumulando a lo largo de la actuación del Consejo van generando todo lo contrario, es decir, una desconfianza y resulta que no más allá de 1 de cada 10 ecuatorianos confía apenas en el Consejo Nacional Electoral, o sea, 9 de cada 10 no confían. Eso es muy grave. ¿Pero qué podría pasar? Bueno, porque que hay con los retrasos en el calendario y todo va a ser a la carrera.
Bueno, en realidad lo que va a suceder es que se van a ver afectados los procesos logísticos, operativos, para garantizar un proceso formalmente mejor. Pero los conflictos que pudieran existir el día de las elecciones, que ojalá no existan, finalmente no son sino el resultado de todo lo anterior, de lo que está sucediendo ahora. Entonces, si es que usted tiene que esa crisis de institucionalidad, ¿cómo afecta a eso? Por ejemplo, la interferencia de la Contraloría sobre la función electoral. Entonces, mire usted, los conflictos con justicia social, los conflictos con el compromiso social lista 5, justicia social lista 11, derivan finalmente de esa interferencia de la Contraloría. Eso le quería preguntar. ¿Es error de la Contraloría? Es decir, ¿esta situación se da precisamente por el accionar de la Contraloría? Ese es uno de los elementos, es otro de los elementos. Sí, ha incidido, obviamente. Mire, si no hubiese habido ese accionar con una clara intención política del doctor Celi, efectivamente no estaríamos en ese conflicto en particular, pero tenga la certeza que tendríamos otros que también están ahí presentes. Entonces, eso también incide, y ahora pues está resolviéndose un tema, o pretende resolverse un tema de un conflicto que finalmente está inspirado en intereses políticos. Entonces, porque a unos candidatos les conviene la participación de un candidato, a otros no les conviene, en un análisis bastante, digamos, simplista, pero finalmente es verdad. Simplista en términos de que estos votos que tendría este candidato son míos, o la mayoría serán míos. Entonces, actuar en función de esa perspectiva quiere decir que sigue existiendo ese conflicto de intereses entre los miembros del Consejo Nacional Electoral y ahora en una participación de nuevos actores del Tribunal Contencioso Electoral. Pero el Tribunal Contencioso Electoral en estos días firmó un acuerdo con Diana Tamaín, que se comprometen a que las elecciones no cambien de fecha. Nos quedamos un poco ahí como en el limbo, no sabíamos qué sucedía con Justicia Social. Resulta que en las últimas horas el Tribunal Contencioso Electoral saca una nueva resolución donde dispone que el CNE acoja precisamente que se den esos procesos de elecciones primarias en las otras postulaciones de Justicia Social. Pero eso quiere decir que, por ejemplo, en el cargo de Presidente de la República, donde ya se dio ese proceso con Fabricio Correa, no se va a dar nuevamente con Álvaro Noboa. Es decir, Álvaro Noboa quedaría fuera de la papeleta electoral. Bueno, esa es una lectura que podríamos tener, pero la sentencia que sale el día de ayer es una sentencia de la causa 131, interpuesta por Justicia Social, y en la cual se deja sin efecto la resolución tomada por el CNE en el 11 de noviembre respecto de estas candidaturas. Sin embargo, se acoge parcialmente el recurso interpuesto. O sea, puede impugnarse. Bueno, sí, porque además es sentencia de primera instancia, es una sentencia del doctor Joaquín Viteri, y entonces seguramente van a apelar, y esa apelación va a llegar al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, y solamente la sentencia del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral es la que causa ejecutoria final. Es decir, no se puede asegurar todavía si Noboa sea candidato o no en estas elecciones. Todo haría presumir a que no lo sería, ¿no? En todo caso, ¿por esta sentencia? No, por el propio acuerdo hecho el 24 de diciembre, porque la única forma de cerrar la lista de candidatos es hacerlo hoy, mañana, pasado mañana, no más allá de este año, antes de que empiece la campaña electoral. Es decir, tendríamos la próxima semana, de acuerdo a como vemos. En el mejor de los casos, hasta el día miércoles, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no tendría sentido que no se haya cerrado el listado de candidatos sin que, digamos, y al mismo tiempo esté arrancando ya la campaña electoral. Y entonces todo haría presumir a que hay ese conflicto de intereses se ha resuelto sobre la base de que más que el cumplimiento obligatorio de la sentencia, que es lo que ha defendido el propio Tribunal Contencioso Electoral, y que desde la perspectiva jurídica tiene razón,
a un tipo de acuerdo político. ¿Tiene político. razón el Consejo Nacional Electoral? ¿Existe interferencia de competencias por parte del tribunal? No, para nada. Tanto así que la propia Corte Constitucional ya emitió un dictamen de inadmisión de la demanda de competencias y les dice, no hay conflicto de competencias, uno. Incluso Dos, les dicen que no han argumentado bien, ¿no? Así es, que no han argumentado bien. Les dice adicionalmente que ese no es el mecanismo para no cumplir las resoluciones jurisdiccionales. O sea, más claro no canta un gallo. Es decir, la Corte ha dicho, primero, no pretendan resolver este tipo de conflictos, que no dejan de ser conflictos, repito una vez más, por los intereses que representan en un proceso electoral. Siempre hay intereses, y es legítimo los intereses. El problema es si es que esos legítimos intereses van por un camino para resolver conflictos que no sean la Constitución y la ley. Es decir, hay que resolver los conflictos sobre la base de la aplicación de la norma constitucional y legal. Pero con este caso de Noboa y Justicia Social, ¿se ha actuado de acuerdo a la ley? Yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. O sea, en concreto, pues al no cumplir la sentencia desde el 30 de octubre. Entonces han pasado ya prácticamente 2 meses, 60 días, y no se ha ejecutado la sentencia. Obviamente no sería raro que mañana se argumente que es inejecutable la sentencia por falta de tiempo o cosas de esa naturaleza, lo cual ratifica que los conflictos son conflictos que están atravesados por intereses personales, particulares, políticos, electorales. Si es un proceso electoral, ¿qué son? Intereses electorales. Pero ¿cómo deberían ser considerados los nuevos consejeros del CNE, por ejemplo, ya viendo este error que se ha cometido en este proceso? Los actuales consejeros, bueno, yo entiendo que estarán buscando un mecanismo en que aparezca como que han cumplido plenamente su papel. Pero quedan abiertas las instancias internacionales, quedan abiertas todavía algunas instancias nacionales, porque si es que la exclusión de Noboa finalmente se ejecuta, el señor Noboa, la señora Sánchez, el señor doctor Salazar no se van a quedar cruzados de brazos. Usted como coordinador del Observatorio Electoral, ¿cuál es la evaluación que realiza precisamente, no solo del accionar de los consejeros y el accionar del CNE en sí, sino del proceso que se está llevando a cabo para estas elecciones del 2021? Un proceso alejado de varias cosas importantes respecto de la transparencia, respecto de la aplicación irrestricta de la ley en el proceso electoral. La mayor preocupación que nosotros tenemos tiene que ver con cómo va a hacerse el proceso de transmisión de resultados y el escrutinio el día de las elecciones. Hay normas concretas en el artículo 127 del Código de la Democracia que fue reformado y que establece que son 2 procesos de contabilización de votos distintos. Uno, para hacer la transmisión de resultados a los cuales la ley ahora les da carácter de provisionales y que tiene como único objeto informar a la población ese mismo día. Y hay otro proceso paralelo que se hace con otro ejemplar del acta. En cada junta receptora del voto se hacen 3 ejemplares del acta, igualitos, firmados por el presidente, el secretario, los vocales, los partidos, etcétera, ¿no es cierto? Uno es para la transmisión de resultados, otro es para el escrutinio oficial que se hace en la respectiva provincia, y un tercero es para la notificación pública. Eso dice la ley ahora, pero el Consejo Nacional Electoral está repitiendo lo mismo que hizo en el 17 y en el 19, y que ya fracasaron adicionalmente, ¿no es cierto? Los famosos apagones, problemas tecnológicos, pero en lo fundamental no están cumpliendo desde nuestra perspectiva con el mandato de la Constitución, en este caso de la ley, ¿no es cierto? Artículo 127, artículo 134 del Código, que dice con claridad cuál es el procedimiento y cuál es el que tiene validez. No están claras las reglas todavía. Están claras porque ellos han asumido un punto de vista, pero no están cumpliéndose las normas que deben cumplirse. Porque la ley ahora dice, por ejemplo, que las imágenes también tienen que hacerse públicas inmediatamente, me refiero a las imágenes de las actas de escrutinio. Y que esas imágenes tienen fuerza aprobatoria para los delegados de los partidos en el escrutinio en las provincias. Entonces, si es que se les va a caer el sistema, va a ser un lío, ¿no es cierto? Va a ser ¿cómo yo hago válido si es que todavía no tengo las imágenes y ya están proclamando resultados? Van a proclamar. O sea, va a haber una proclamación de resultados por todos lados. Parecida a lo que hizo, pues, acuérdese, Pozo,
que proclamó resultados de entre primera y segunda vuelta sin llegar al 100%. Dijo, estos son los candidatos que van a la segunda sin llegar al 100%. ¿Y qué es lo que ustedes recomiendan como observatorio electoral que se debería hacer? Cumplir estrictamente. Hemos puesto una carta al Consejo Nacional Electoral en compañía de otras instancias de la sociedad civil, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Participación Ciudadana, Ágora Ciudadana, el Observatorio, ¿no es cierto?, entregando nuestras observaciones, nuestras recomendaciones y nuestra predisposición para actuar junto a ellos. ¿Como veeduría? En ese caso pusimos a asesoría. disposición lo que ellos quieran hacer, lo que ellos quieran hacer. Nuestra predisposición es decirles muy bien, este problema hemos detectado, estamos dispuestos a ayudarles a superar, pero ni siquiera hemos recibido una respuesta de gracias a la comunicación, absolutamente nada. Y eso fue ya hace un mes. Entonces, la preocupación tiene que ver con el manejo poco transparente del proceso y adicionalmente con una preocupación por la actitud de los partidos políticos. Los partidos políticos no dicen absolutamente nada sobre el conflicto entre CNE y TSE. Los partidos políticos no dicen nada del proceso Deberían electoral. ponerse más fuertes y Pero por pedir supuesto, cuentas. si estos son corresponsables además del proceso. Porque ¿quiénes son los que inscriben los candidatos que generan este tipo de conflictos? Ellos mismos, pues. ¿A qué responden las candidaturas del señor Noboa, del señor Bucaram, del señor Correa, etcétera, que haciendo abuso de la norma legal, sea para adquirir inmunidad, sea para participar ilegítimamente, pues entonces le ponen en conflicto a la autoridad electoral. Pero ¿por qué no se pronuncian no solo los interesados, el resto? Si tenemos 16 candidaturas y 25 partidos políticos o 23 partidos políticos nacionales, ¿no es cierto?, deberíamos conocer su punto de vista. Y la ciudadanía jamás les ha escuchado. No exigen precisamente. No existen en el panorama, claro. El panorama político donde deberían estar. En el panorama del proceso electoral. Claro. Que no sea para hacer campaña. Y nada más. Pero es que no puede reducirse a eso la presencia de los actores. Los actores son corresponsables del proceso electoral. La autoridad es mayormente responsable, por supuesto que sí. ¿Cómo ve el accionar, por ejemplo, de la cabeza del CNE? ¿Les quedó grande el puesto? Yo no creo que tenga que ver con aquello, tal vez sí, pero lo fundamental es si es que no estuvieron todo el tiempo, desde el primer día, predispuestos a actuar por encima de sus intereses, cualquiera que estos sean, y hacer que prevalezcan la norma constitucional y la norma legal como la guía de acción de su trabajo, pues las consecuencias son esas. Si usted puede tener al hombre más capaz del mundo, la mujer más capaz del mundo, si es que no actúa en función de las reglas del juego, efectivamente no va a poder dirigir un proceso de competencia, porque finalmente el CNE es una suerte de árbitro, ¿no es cierto?, de una competencia que pretende ser en igualdad de condiciones para todos. Entonces, si usted, en vez de ganar los partidos haciendo este símil con el fútbol, metiendo goles, quiere descalificando jugadores, impidiendo que se inscriban, cosas de esa naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, el campeonato finalmente no es limpio y efectivamente podrá haber luego un campeón, pero deslegitimado. Aquí es lo mismo, va a haber un candidato ganador. ¿Van a venir demandas futuras? Va a haber lo que yo le decía, va a haber un candidato ganador, con o sin conflictos en el proceso tecnológico ¿ya? Pero van a ser con un nivel de deslegitimación que es muy grave para la democracia ecuatoriana. ¿Por qué? Repito, no es que ahora hay un proceso de recuperación de la confianza del CNE, porque si es que la confianza venida menos tendría la posibilidad de recuperarse en algo, sería buenísimo. Pero si estamos en un proceso totalmente inverso, va cada vez existiendo mayor desconfianza, los ganadores de la Asamblea, de la Presidencia de la República, del Parlamento andino, no es que no van a ser ganadores, finalmente van a ser ganadores, pero nacen con una deslegitimación muy grave, que no es bueno, ¿no es cierto? No es bueno para el país. Para el país, obviamente, y para ellos y para su propia gestión. Pues. Exactamente. Ahora, hablando de legalidad y de cumplir las reglas, muchas de las consecuencias de lo que ha sucedido en estos últimos días, los consejeros del CNE han dicho que tiene que ver con fallas en el Código de la Democracia, cosas que debían haberse reformado. ¿Es así? No, para nada.
¿O es una justificación? Las reglas del juego son las que están en el código. Hay que cumplirlas, nos guste o no nos guste. Y pueden existir fallas, pero fallas que impiden transparencia del proceso, fallas que impiden la toma de las decisiones apegadas a la Constitución y la ley. No es así. Yo personalmente no creo que sea así, no les he escuchado, deben alguien de ellos haber dicho eso, pero me parece... Hablan de lugar. Que debería haber reformas en el Código de la Democracia, que hay fallas en Bueno, el pero sentido si de ellos cómo fueron tienen que los accionar. principales actores de la reforma que aprobó la Asamblea y que se expidió el 3 de febrero. Por ejemplo, cuando se dio paso a candidaturas de personas que tienen investigaciones, incluso con grillete electrónico, tenemos un candidato a la Asamblea Nacional, ellos decían que estaban cumpliendo la ley y que esas son parte de las reformas que deberían haber en el Código de Democracia. Bueno, si es que ellos creen que hay que hacer esa reforma, yo no creo que hay que hacer esa reforma, porque el tema es que luego lo que va a terminar sucediendo es una judicialización de la política para impedir que la gente pueda ser candidato. Entonces, yo te pongo juicio penal por cualquier cosa, y como tengo iniciado un juicio penal, entonces efectivamente no puedo ser candidato. Eso no está en la Constitución ni la ley. En ningún país del mundo que yo conozca, que sea democrático, digamos, si es que usted tiene todavía el goce de sus derechos políticos, puede participar. Pero tampoco la sociedad puede aceptar. Pero no es moral. La sociedad es la que no puede, porque entonces no se resuelve con la ley. Sino en las urnas. Se resuelve en las urnas y se resuelve en la aceptación o no de la sociedad. Si la sociedad admite, digamos, sin escandalizarse, sin que le cueste nada, que una persona que está condenado, que es público y notorio su conflicto, se candidatice y no lo castiga en las urnas, y no lo castiga en ese mismo instante, entonces efectivamente ahí vamos al problema de fondo. Y el problema de fondo de la crisis de institucionalidad es la falta de cultura democrática en el país, la falta de demócratas al interior de los partidos, la falta de demócratas en la propia sociedad. Porque los ecuatorianos no han querido ser parte de la política ecuatoriana, pero informarse. Pero el demócrata debe caracterizarse básicamente por una cosa: aceptar las decisiones tomadas por autoridad competente, te guste o no te guste. Porque si la autoridad competente toma una decisión y el primero en desafiar es el actor político, entonces efectivamente el sistema no va a funcionar, sea que sea representación partidaria en el órgano electoral o sin representación partidaria en el órgano electoral. Si es que se va por encima de las decisiones, entonces si hay una sentencia de obligatorio cumplimiento, me guste o no me guste, tengo que cumplir, y no buscarle la quinta pata al gato y plantear que me voy a la Corte Constitucional y que es inejecutible. No va a funcionar. No va a funcionar ningún sistema. Entonces, en la derecha, en el centro, en la izquierda, tienen que haber demócratas dispuestos a ganar y a perder, y saber ganar y saber perder, y saber aceptar o no siempre aceptar las decisiones de autoridad legítima. Doctor Gamacho, en los últimos días también, horas se podría decir, también uno de los candidatos ha dicho que renuncia a esta franja publicitaria que tiene que dar el CNE a la promoción electoral, a los medios de comunicación, porque el CNE da directamente a los medios de comunicación. ¿Se puede hacer esto? Porque claro, ya se negó a un candidato que quiso hacer lo mismo. ¿Cómo está la ley? ¿Qué es lo que se debe hacer en estos casos? Nadie le ha negado ni al señor Lasso en su momento, ni al señor Montúfar, y cada uno de ellos, o otros, cualquiera de ellos. ¿Pueden tomar esas decisiones? Por supuesto, porque mire, lo que es el procedimiento que está establecido en la Constitución y la ley tiene una razón de ser. Procurar igualar la competencia, ¿no es cierto? Porque la desigualdad en las competencias electorales anteriores a la norma constitucional del 2008 hacía que las campañas se conviertan en una competencia de recursos económicos. Quien más recursos tenía, contrataba más televisión, más prensa escrita, más radio, y tenía mejor opción de ganar, ¿no es cierto? Entonces la Constitución dijo: lo que es televisión, lo que es prensa escrita, lo que es radio y lo que son vallas publicitarias, no se puede contratar con dinero privado. Y el Estado debe entregar la posibilidad de, en igualdad de condiciones, pautar ahí. Eso es lo que hace el CNE. ¿Pueden renunciar entonces? Claro, porque, mire, verá, un binomio este rato debe estar recibiendo virtualmente, porque como usted decía, recibe virtualmente, sí, pero no más lo o menos $1,5 millones. $1,5 millones. ¿Ya?
Sí. Entonces, él recibe esa cuenta virtual y si usted gasta 500.000, gasta 500.000. Si usted gasta el 1,5 millones, gasta el 1,5 millones. Si usted no gasta nada, simplemente no gastó. Pero ¿no es demagogo este tipo de declaraciones No, a estas alturas del partido? No lo ¿Por ve qué? así. O sea, es una decisión difícil de tomar en todo caso porque significa que no tendrá en estos pocos días que vienen desde el 31 de diciembre hasta el 4 de febrero ninguna mención publicitaria ni en la televisión, ni en la prensa escrita, ni en la radio. Entonces, tenemos ya poco tiempo, doctor Camacho, y no quiero que se queden dos temas puntuales. El tema de la pandemia que nos preocupa a todos. ¿Qué es lo que deberían hacer las autoridades electorales para que existan comicios seguros? ¿Deberían poner horarios precisamente como se han planteado o tomar otras medidas más fuertes para que no existan más contagios el día de las elecciones? Lo fundamental, mire, es muy difícil. Si hay un día que durante 12 horas, en definitiva, ¿no es cierto?, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, 11,5 millones, que es más o menos el número de personas que votan de los 13,5 que están empadronados, van a salir a la calle, van a salir de su casa. Eso es imposible que no suceda. Claro. Entonces, digamos que los que se mantienen alejados por miedo a la pandemia van a ser 200, 300.000, es probable, pero hablemos, 11 millones de personas ese día salen de su casa y buscan la forma de cómo ir a votar. ¿Y a dónde tienen que ir a votar? A 6,000, no sé cuántos exactamente, creo que 5,000 recintos electorales. Unos más grandes, otros más pequeños. Entonces, lo que hay que buscar es efectivamente la posibilidad de que se mantengan recomendaciones tan básicas como el distanciamiento, ¿no es cierto? Más controles con apoyo de la policía, del Ejecutivo. Sí, de pero militares. la policía, oiga, usted puede tener como tiene 40,000 policías. No puede controlar a 11 millones de personas. Tenemos que Aquí es despedir. una voluntad individual de cada uno de los ecuatorianos. Lamentablemente es un tema muy interesante, doctor Camacho, gracias por estar con nosotros. Solo una consulta súper rápida, la respuesta. Encantado. ¿Deben aplazarse las elecciones o no? Preferiblemente que no. No. Es decir, la recomendación sería de que no. Sin embargo, solamente la primera vuelta en términos legales, jurídicos, sí se podría hacer. ¿Por parte de quién? Del CNE y nadie más. Porque el CNE tiene la facultad de fijar la fecha, que debería estar en la ley, pero si no está en la ley y la ley le entregó esa facultad al CNE, sí, en derecho se deshacen las cosas como se hacen. Gracias, doctor Camacho. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos en este nuevo programa de Panorama Político. Nos reencontramos el próximo domingo con las propuestas de los candidatos quienes aspiran a llegar al sillón presidencial. Muy buenos días. Un abrazo grande.